principio. Bueno, Miriam. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos y frescos días. Está re frío. Bueno, chicos, ahí va cayendo más gente al baile. Bien. Bien. Voy a responder tus preguntas, Mariana. Estaba esperando para responderlas de manera oral para que todos puedan escuchar y que quede grabada la respuesta. Bueno, Mariana pregunta. Tengo una consulta. 2. La primera es: ¿de qué año es Casani? ¿El libro de Casani cuál? Porque si hay algo que te tiene Casani es que te escribe todos los años. Es una máquina de escribir Daniel Casani. Yo les doy un consejo. Cuando tienen que citar a alguien y tienen el nombre del libro, pero no tienen todos los datos editoriales, en esta época tenemos algo que está muy bueno, que es justamente Internet, pero que además la mayoría de los autores que escriben mucho son muy prolíferos, como es el caso de Daniel Casani, o que son muy leídos y citados, como es el caso de Van Dijk. Los datos editoriales los pueden encontrar o en Google Books, que es la biblioteca de Google, que tiene algunas partes de textos para leer, o lo googlean, ponen Daniel Casani, por ejemplo, La cocina de la escritura, y como está a la venta ese libro, les va a salir los datos editoriales. Yo ahora no sé bien, Mariana, cuál es el libro de Casani que me estás diciendo, de todos los millones, pero podés buscarlo así por internet. Ese es un buen dato porque, por ejemplo, a veces uno está armando un ensayo, una tesis, una monografía, y leyó esto, no sé si está tan bueno, no es una trampa lo que les voy a explicar, pero a veces es una alternativa, vamos a ponerlo ahí, porque a veces uno no tiene todo el texto, tiene una fotocopia, o leyó una parte de determinado autor en algún lado, y le faltan los datos editoriales. A todos los estudiantes nos pasa. No todos los profes suben el material completo con título, contratapa y demás. Entonces, ahí me fijo, Mariana. Es un artículo de literatura. Ese creo que es del 2017, 18. ¿El artículo que está en el gozo? Sí, es un bueno, ya sigo diciendo, ya te contesto ahí, Mariana, retomo lo que estaba diciendo. Entonces a veces nos faltan esos datos. Lo que tengo que hacer es, lo puedo buscar en internet y recuperar el texto completo. A ver, voy a ver lo que me estás diciendo, porque si es un material que nosotros te dimos. Sí, con respecto a los datos, es verdad eso, que a veces hay fotocopias, nos suelen dar fotocopias, que no tienen todos los datos. ¿Cuál? A ver, voy a... ¿No es ese que dice artículo? La literatura. Es que ese es el que le estuvimos leyendo entre todos. A ver, para. Mariana, es una... A ver, voy a compartir la pantalla si me decís si es lo que yo te voy a mostrar. Porque si es lo que yo te voy a mostrar, si es redes sociales para leer y escribir, ¿es este? No, profe, buen día. Es el primer libro no es un libro, es un artículo de literacidad para una universidad, que se llama Investigaciones y propuestas sobre literacidad actual, multiliteracidad, internet y criticidad. Pero no está en el aula nuestra. Sí, está en el aula. A ver, es el primer texto que nos subió este año. Ese. Bueno, ahí aparece un enlace, ¿sí? Cliqueamos. Y mira, esperé que voy a correr acá la imagen, así les muestro. Acá está, este es el nombre del artículo y los datos con el que debe ser citado. Vos tenés que citarlo, Casani Daniel o Casani D. Te fijás, generalmente los datos tienen que aparecer en algún lado del texto, pero como es un texto, como es un texto digital, lo que se cita es a partir del enlace. Yo ahí no se cita igual que todos los textos como si fuera un libro, es un texto de una revista digital.
Entonces, lo que uno coloca, ahí no sé si me alcanzan a ver, que dice arriba, el enlace, lo que uno pone es esta referencia que es el enlace web. Voy a dejar de compartir así nos vemos. Mariana, para citar textos, y esto está muy buena tu pregunta, tu duda, porque para citar textos digitales, que digamos, textos que fueron publicados en formato digital, lo que se cita es el enlace, se referencia el enlace web. Y se fijan, me pasa que ahí ustedes deberían copiar el hipervínculo que yo les puse en la revista para poder poner eso allí. ¿Sí? ¿Se entendió, Mariana? Sí, doctora, yo busqué en las normas APA, Sí. y bueno, me salía como que tenía que poner Casanide, pero no estaba muy segura, no tenía el año, así que era mi duda esa. Punto, el nombre del artículo, y después me recomienda que se ponga recuperado de 2 puntos y el link. Exactamente, y está muy bueno esto que vos decís, porque cómo se cita, porque a veces hay revistas o espacios web que cuando se cae el dominio se pierde el material que está dentro. Entonces, es importante tener claridad sobre cómo se hacen esas referencias para que quede el registro. Porque, por ejemplo, vos lo pones el enlace y seguramente descargas el archivo, por eso se llama la acción recuperar. Así que la cita de una clase, y bueno, ahí yo los que les recomiendo, ahí ya después, ya te contesto la segunda parte de tu pregunta, Mariana, en relación a lo de Janet. Sí, podría ponerse así. De todos modos, yo ahora no tengo bien presente si las últimas normas APA hacen alguna referencia sobre la citación de videos o que un video sería como una clase grabada, pero APA ha avanzado mucho. Les pido ahí que rastreen, porque APA ha avanzado mucho porque también da sugerencias para poder citar, ¿cómo se llama? Textos en Facebook, en redes sociales. Así que ahí van a encontrar bastante material o sugerencias para el citado. Pero si no, con que citen la clase de la misma forma podría ser, no hay problema. Yo lo voy a entender. Y la segunda parte, que me preguntás, es la cantidad de palabras con caracteres termina quedándome en una sola página, me queda 800 palabras, pero contando caracteres llevo 2000. Es así, está bien, Mariana, está perfecto. No hay ningún problema. Bien, porque había escrito, primero redacté, saqué las ideas de los textos, me copé con Bourdieu, que habíamos leído en clase, y cuando me puse a redactar, se me fue a 2800, o sea, no me había dado cuenta de eso, de los caracteres, y así que tuve que empezar a suprimir ideas. Está perfecto, no hay problema. Es un buen ejercicio lo que has hecho, porque primero siempre se recomienda que uno escriba sin la presión del formato, para poder soltar la mano. Bueno, en realidad más que la mano, soltar los dedos en este caso. Porque antes era cuando escribíamos a mano. Uno es como que deja que salga la catarata de ideas, y entonces escribe. Y luego va ordenando, y siempre el ejercicio de corrección, como decía Borges, uno no escribe, uno lo que hace es corregir todo el tiempo. Es lo que permite que el texto se achique y que se ordene de acuerdo a los parámetros, y además donde uno pone en juego las distintas miradas para poder abordar eso. Gracias, Mariana, todas las sugerencias que estás colocando ahí. Eso es lo que nosotros hablábamos sobre el estudiante autónomo, ¿no? Cómo uno va resolviendo solo los problemas que nos van generando, o los desafíos que nos va generando el aprendizaje. Así que yo te felicito, Mariana, y también por colaborar con tus compañeros. Mariana ha dejado de ser alumna. Ahora es estudiante. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre la forma? No sobre el contenido, sobre la forma del trabajo. Podemos verlo ahora. No sé si, Mariana, te quedó claro. ¿Querés que veamos algo más? No, profe, estoy bien. Estoy bien. No voy a poder agregar nada de Van Dijk porque ya no me entra nada. No, está bien, chicos. No preocupar un largo vivirum. De todos modos, lo de Van Dijk que vamos a ver ahora,
lo vamos a tener que seguir trabajando, ¿sí? La idea del trabajo práctico es que lo hicieran con lo que estuvieron viendo hasta ahora. Sí, Zoraide. Sí, porque não me encontro onde tem que levantar a mão, ela computa mal. Eu tive um problema porque quando uma das classes do dia 27/4, você mandou ler um texto e eu, por não entender, incluso puse como chama isso? Agora me olhou, o subtítulo da gravação da classe, não? Para ver se eu entendi o nome do autor. E assim, sai qualquer nome, menos o que você estava falando. E depois me passou, porque eu estava já, e agora, quando fui recuperar a leitura e tudo isso, o texto não está. E eu busquei internet, e ayer encontrei mas tenho dúvida que seja ele, porque por la fecha que dá, que era Van Dijk, não? E não sei se é o mesmo, incluso com umas duas companheiras também estavam com a mesma e estávamos buscando como loucas e não sei se é o mesmo texto. Y anoche Zoraide me llegó tu mensaje, por eso ahora justo la profe esta mañana lo subió ya lo subió al aula. Ah, buenísimo. Espera, eu confiro se é o mesmo. Ajá, no importa, está bien. Yo busqué, leí y hablas alguna cosa, ¿no? Pero no sé si es el mismo texto. Esa era mi preocupación. Zoraide, porque en realidad nosotros no vimos todavía Van Dijk. Entonces lo fui nombrando porque tenía que ver con el contexto, pero no lo vimos todavía. Ahora vamos a ver a Van Dijk, la teoría de los modelos contextuales, que les va a permitir, junto con enunciación, con Bakhtin, va a permitir completar todo el cuadro que vimos que era discurso, texto más contexto, enunciación. Ahora vamos a terminar de ver todo teóricamente ese cuadro, vamos a poder profundizar más con los ejemplos para poder pensar, pero no, yo no sé, yo les dije que, digamos, los nombré, pero no se los expliqué porque todavía no habíamos avanzado sobre eso. Porque ele habla de macro e micro, não? Por isso eu quedei aí para citarlo y quedé colgada, un poco colgada. No hay problema. Ustedes pueden citar la clase. ¿Sí? No hay problema. Solo la clase. Pueden citarla a la clase, no hay problema para eso. Porque no lo habíamos visto todavía. Por eso yo me quedé pensando y no estaba en el aula porque todavía no lo habíamos visto. Hoy lo vamos a ver y ahí tienen vamos a empezar con ese tema ahora. Bueno, muchas gracias, profesor. No hay problema. Vamos a comenzar. Entonces, ¿dónde está? Esperen que tengo que ver dónde está. Bueno, acá estamos entonces. Discurso, contexto. ¿Recuerdan? Nuestro super cuadro, acá no me salió tan bueno como el otro estaba más lindo. Sí. Discurso, texto más contexto. Acá voy a por lo menos ponerlos algunos para verlos por las dudas que se me levanta la mano. Espérenme un segundito. Necesito resolver una cuestión familiar. Ahí estamos. Entonces nosotros tenemos esta franja principal de la idea, que es que el discurso, dijimos entonces texto más contexto. Tenemos el contexto macro y el contexto micro. Y en relación a lo micro dijimos que tenía que ver con la situación comunicativa, ¿no? Esto lo hemos charlado bastante, lo estamos recuperando ahora. Vamos a ver el contexto. Mírenlo a Van Dijk. Yo me voy a Barcelona, les digo. Recién lo estábamos hablando con la Miriam. Es un aliento. Bueno, el Teun Van Dijk. Bueno, les voy a contar un poco más sobre, primero, la biografía, quién es. Es un lingüista neerlandés, nació el 7 de mayo de 1943 en los Países Bajos, es profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que, miren, no esos años que están ahí. Ahí voy a aprovechar a modificar ya que estoy.
Lo que le contaba a Miriam recién es que tiene la oficina al frente o al lado de la de Daniel Casani. Están en el mismo departamento dentro de la Universidad Pompeu Fabra. Debe ser muy divertido ir ahí, se encontraría uno con las personas más influyentes del campo del estudio de la lengua en el mundo. Se doctoró con una investigación sobre gramática del texto. De hecho, en el estudio de la lingüística, los aportes de Van Dijk más importantes que generaron un gran quiebre fue fundamentalmente su tesis doctoral, que tiene que ver sobre la gramática. Sus áreas de estudio son el análisis del discurso. El año pasado estaba complicada con la dislexia. Con la dislexia estaba full yo, discurso. Voy a aprovechar a discurso. La teoría literaria, la pragmática del discurso, la psicología del procesamiento. Pragmática, te lo marco porque le pusiste dos acentos. Mira, hola Miriam, muy bien, la Miriam me está corrigiendo. Sus áreas del estudio son el análisis del discurso, la teoría literaria, la pragmática del discurso, la psicología del procesamiento del discurso, las noticias, la ideología, el discurso racista, el conocimiento y el contexto. De hecho, su aporte para poder pensar el análisis del discurso es de las investigaciones y sus grandes trabajos de campo que ha realizado Van Dijk y que realiza hasta la actualidad, ¿no? Centrado fundamentalmente sobre el tema del racismo y la ideología. Uno de los fundadores del análisis crítico del discurso, fue editor y fundador de la revista Poetics, Text, Discursos y Sociedad. Su trabajo también se centra en el análisis de las estructuras, la producción y la recepción de la información periodística referida a factores étnicos, racismo y los prejuicios relacionados con las migraciones, la interculturalidad y demás. Van Dijk, no tanto como Casani, pero sí sucede con él algo que es muy interesante, que si bien tiene una gran obra en su escritura, sus alumnos lo han filmado y lo filman mucho, así que hay muchas de sus clases disponibles en YouTube, o reuniones con su grupo de investigación que han sido filmadas, entonces sobre temas puntuales, sobre contexto, sobre ideología. Entonces ahí va a haber mucho material disponible sobre él, explicado por él en YouTube. Y ahora como YouTube desarrolló esta aplicación de subtitulado, casi todos los textos que están en otros idiomas podemos acceder a ellos porque se puede activar el subtitulado y lo podemos ver. Ahí les doy el enlace de Wikipedia sobre la biografía de Van Dijk si quieren conocer un poco más. Bueno, vamos a ver el contexto y la propuesta de Van Dijk, que tiene que ver con que el contexto, dice, es un modelo mental. Esa es la primera, no sé si lo tengo a mano, acá el libro de él sobre... No sé si mira, donde está el autito ahí mira, dice discurso y contexto, ¿no? Es azul. Ya que lo tenemos, se lo vamos a mostrar. Este es el libro del señor Van Dijk. Medio como que hay que sacar un préstamo al Banco Mundial para comprarlo. Lo compré cuando se podían comprar libros en este país. Los de Casani. No, es una fortuna ese libro. Porque la editorial esa es española, y Gedisa es de Barcelona, publica casi todo estos autores, realmente es muy cara. Es la que también le publica a Daniel Casani. Sí, a Casani. Si están como 15.000 pesos, una cosa, una locura. Bien. El contexto, un modelo mental. Vamos a avanzar. Dice, el contexto es un constructo subjetivo con base social de los participantes sobre las propiedades de dicha situación que ellos consideran relevantes. Esta sería la definición de contexto de Van Dijk. Dice, vuelvo a repetir, el contexto es un constructo subjetivo. Primera parte. Y esto es muy importante porque yo creo que es en la escuela primaria donde cuando empiezan a definir contexto histórico, cuarto grado, donde empiezan las complicaciones. No debe ser muy fácil tampoco para explicar a un maestro en cuarto grado, a un niño, qué es lo que es el contexto histórico. Entonces, generalmente, lo que dicen que el contexto es como lo que rodea a un hecho.
Entonces uno se imagina que es una cebolla o como una mamushka, ¿no? Que algo que rodea, es como que el contexto es como un buzo, podríamos pensar, que me tapa el cuerpo, ¿no? Y ahí Van Dijk va a ser la primera ruptura epistemológica y va a decir, no, pero un cacho. El contexto no existe en la realidad. El contexto es un constructo, es decir, construido subjetivamente. Y esa construcción subjetiva tiene una base social, segundo elemento. Es decir, que socialmente construimos, podríamos echar mano a la idea de Moscovici, de representaciones sociales, que son construcciones subjetivas que involucran con base justamente en la sociedad, son acuerdos sociales sobre cierto significado, para pensar esta primera aproximación a la definición de contexto. Son constructos subjetivos con base social de los participantes sobre las propiedades de dicha situación que ellos consideran relevante. Entonces acá tenemos que hay participantes de una situación determinada y que todos ellos consideran que son relevantes. Entonces, en esta definición, los elementos fundamentales para comprender lo que es contexto es constructo subjetivo, base social, y que los participantes consideran relevante. Veamos un ejemplo. Ayer estuvimos en análisis hablando de la situación del presidente, esto que dijo el presidente de que todo el mundo está medio podrido, ya por lo escuchado en todos lados, pero nos va a servir bastante para poder entender este concepto, fundamentalmente. ¿Qué fue lo que dijo el presidente sobre el tema de los mexicanos, los brasileros y los argentinos y sus lugares de procedencia? Hubo un aluvión de memes, ¿no? Se dijo de todo, algunos fueron divertidos, otros no, todos fueron chistes sobre un eje común, que fue, digamos, no se estaban burlando del otro, sino estaban parodiando, digamos, lo que el presidente dijo lo estaban parodiando y estaban mostrando el racismo inherente a su comentario, ¿no? Es decir, los mexicanos vienen de los indios, los brasileños vienen del acero, los argentinos vienen de los embarcos. A tal punto que que fue tan chistoso que se naturalizó el comentario racista que había hecho el presidente. De hecho, muy poca gente se animó a decir que fue un comentario racista, que fue también lo llamativo. ¿Por qué fue un comentario racista? Porque inclusive él, cuando avanza sobre su comentario, dice, venimos de los barcos de Europa, y lo señala Pedro Sánchez, el presidente de España. O sea, no es que vino en barco de las Islas Malvinas, o que vino en barco de la isla Martín García, o no sé qué otra isla tenemos, sí. O no sé, o que vino en barco de, no sé, del Mar Chiquita en Córdoba. No, vinieron en barco de España y señala. Entonces ahí se generan distintos elementos. Todos los participantes a esa situación enunciativa, de hecho yo los invito a leer la columna de Alejandro Borenstein en Clarín del domingo, muy interesante, porque él hace un chiste en relación a eso y dice, como el presidente está tirando muchas cosas así preocupantes, ¿por qué no armamos un grupo de WhatsApp, dice, de los 45 millones de argentinos? Entonces cada vez que se manda una barbaridad, dice, nosotros hacemos como que no lo escuchamos y no le contestamos. Entonces él dice, bueno, de esa forma su boludez no queda tan evidente, pone, ¿no? Como si uno pudiera armar un grupo de WhatsApp de 45 millones de personas. Entonces, ¿qué diría acá Bakhtin? Perdón, Van Dijk, son parecen parientes. Sí. Van Dijk. Que el contexto, digamos, todos los participantes de esta enunciación vamos a poner ejemplo esto de lo que dijo el presidente, todos los participantes de la enunciación, que en este caso fueron todos los argentinos, porque fue una conferencia que dio junto con el presidente de España. Vamos a hablar del contexto inmediato, porque también podríamos pensar que fueron también los españoles,
porque fue la televisión española también la que replicó esa conferencia de prensa, o sea, había 2 países, todos los participantes de ese evento comunicativo que escucharon, ya sea por televisión, por redes sociales, por YouTube, interpretaron eso que él dijo. Y fíjense, dice, el contexto es un constructo subjetivo con base social de los participantes, es decir, hubo un acuerdo mayoritario que en eso que se dijo era racista, que eso fue lo más llamativo, hasta no hubo grieta ahí, digamos, hubo igualdad en considerar que lo que estaba diciendo una barbaridad, a tal punto que justamente en un libro de Mitomanías Argentinas de Alejandro Grimson dice justamente que eso es un comentario racista construido por una visión imperialista del argentino sobre la idea de que los argentinos vienen en barco, ¿no? Negando su origen. Entonces, en ese acuerdo que hubo un acuerdo tácito sobre lo que dijo el presidente, se construyen estos memes, estamos hablando de manera mayoritaria, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, digamos, hay un acuerdo en que dijimos, qué barbaridad, surgen esas expresiones discursivas a partir de los memes con una posición crítica. Es a partir de ese acuerdo social de los participantes en ese posicionamiento que todos podemos entender. Y cuando hablo de todos, hablo de la mayoría, no digo que todos entiendan lo mismo, sino que fue lo que sucedió abruptamente, empiezan a surgir en las redes sociales, y seguramente que a alguien le llegó algún meme sobre esto en estos días, sobre de dónde vienen los... Esperen que hoy, no sé qué les está pasando. Esperen que... Denme un segundito porque es como que la gente no entiende que yo suelo trabajar. Estoy en clase. ¿Creen que no? Me voy a poner un protector de celular que diga, gente, por favor, tengan la gentileza de recordar que yo trabajo los lunes, de lunes a viernes de la mañana. Bien, disculpen, chicos. Bien, entonces, esta construcción de contexto que permite, que es un constructo subjetivo, que permite, digamos, que todos que nos ponemos de acuerdo, no es que un día decimos, bueno, ahora nos vamos a poner de acuerdo y le vamos a decir racista al presidente, no. Hay elementos que constituyen lo social, que nos van formando nuestras trayectorias, visiones de mundo, ¿no? Seguramente que en la década del 80, cuando Nito Nevia escribió La Argentina, que los mexicanos vienen de los indios, los brasileños vienen de la selva y los argentinos de los barcos, no era tan racista el comentario, por eso nadie le dijo nada a Nito Nevia. Hoy, 30 años después, decimos, no, momento, a ver, ¿qué está diciendo? Oiga, señor. Entonces, este constructo subjetivo con base social de los participantes del que nos habla Van Dijk, tiene también una dimensión histórica, por eso que es con base social, ¿no? Una dimensión sociohistórica fuertemente que nos permite decir, bueno, en este momento esto nos parece una barbaridad, porque hemos aprendido algo con el paso del tiempo con la democracia, porque hemos solidificado posicionamientos con respecto al otro, porque también nos sentimos con posibilidades de decirle a nuestro presidente, mire, lo que dijo está mal, a partir del meme, por ejemplo, y que entonces ahí Van Dijk, con esta definición, y con el ejemplo que les permito ver porque es un respecto muy reciente, digamos, nosotros podemos comprender qué es lo que se dijo, ¿no? Ahora, ahí, si nosotros quizás, por ejemplo, había uno, tendría que compartir, después voy a poner un ejemplo específicamente sobre esto, pero ahí, sobre lo que el presidente dijo, un meme muy puntual, que si nosotros no hubiéramos estado en ese momento histórico, no lo hubiéramos comprendido. Nos reímos porque conocemos elementos que constituyen eso. Por ejemplo, bueno, después vamos a... Sí, no, pero estaba pensando, por ejemplo,
Si hay un meme que decía, los veganos vienen de Las Vegas. Si nosotros agarramos ese meme dentro de 2 años, y lo agarra alguien que no sé, que se olvidó de lo que dijo el presidente, va a decir, pero qué estupidez, ¿cómo que los veganos vienen de Las Vegas? ¿Qué quiere decir este meme? No se entiende. Porque lo que se perdió fue ese contexto que nos permitía entender en ese momento qué es lo que se estaba diciendo. ¿Me siguen hasta acá con la definición? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a seguir. La teoría, entonces esto de acá es la definición fundamental. Yo acá les marqué algunos elementos de la propuesta de él, que es entonces constructo subjetivo, que tiene una base social de los participantes, o sea, los participantes son los que se ponen de acuerdo, digamos, esto, como les dije, comparte y retoma algunas cuestiones de la teoría de las representaciones sociales de Moscovici, sobre las propiedades de esa situación y que son consideradas las más relevantes. Ahí entonces, la primera ruptura que va a hacer Van Dijk con respecto al concepto, la concepción tradicional de contexto, es que no es lo que rodea el texto, no es la capa que le pongo a un algo, no es una cebolla, no es una mamushka una dentro del otro, ¿sí? El contexto es una construcción subjetiva atada a un hecho puntual y atada a los participantes. O sea que si yo tengo otros participantes, tengo otro contexto. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ese es el gran aporte de la teoría de Van Dijk, que no es un compartimento estanco. Ahora vamos a avanzar a su teoría de los modelos contextuales, que es la segunda parte, su segunda gran propuesta, y él va a tomar bastante de las neurociencias acá. Es una clase especial, la teoría de los modelos contextuales es una clase especial de modelo de experiencia cotidiana que se ha representado en la memoria episódica de los participantes. Entonces va a decir que los modelos contextuales son un modelo, va a decir él, que es una clase especial de modelo de experiencia que se representa en nuestra memoria episódica. Yo acá les puse en unos gráficos que seguramente cuando vean el PowerPoint lo van a ver mejor, donde se sitúa la memoria episódica dentro del cerebro. Entonces, el segundo elemento es decir que los modelos contextuales es un modelo especial, un modelo especial de experiencia cotidiana que se sitúa o que se representa en la memoria episódica. Los modelos contextuales controlan muchos aspectos de la producción y la comprensión del discurso, lo que implica que los usuarios del lenguaje no solo están involucrados en el procesamiento del discurso, sino también al mismo tiempo construyen su análisis e interpretación subjetiva de la situación comunicativa en curso automáticamente. Dice entonces que los modelos contextuales, estos que no solamente, digamos, no es algo que existe arbitrariamente, sino que forma parte del proceso de comprensión, por lo tanto, el proceso de cognición de las personas, por eso él lo coloca en la parte de la memoria episódica, o sea, está dentro también, comparte algo en nuestro lugar, en nuestro cerebro, no es algo circunstancial que puede no estar, digamos, nuestro cerebro lo procesa en algún lugar. Dice, controla muchos aspectos de nuestra producción y comprensión del discurso. Fíjense la importancia del contexto. Controlan muchos aspectos de la producción y la comprensión del discurso. Lo que implica que los usuarios del lenguaje no solo están involucrados en el procesamiento del discurso, sino que además construyen su análisis e interpretación. Y acá vamos a hacer un puente con lo que decía Bakhtin sobre el tema de los géneros discursivos, que decían que surgían que estaban en la vida cotidiana, que nacían de nuestra expresión cotidiana en el lenguaje, ¿no? Que decía que el enunciado tiene impreso en su misma producción la interpretación. ¿Recuerden eso que veíamos la clase pasada? Decía que el discurso era un discurso vivo,
con enunciados vivos y que en su propia producción tenía impresas las huellas de su comprensión. ¿Recuerdan eso? Voy a abrir el chat porque si no, no sé qué me están escribiendo. Sí, profe. Perfecto. Bien, es importante porque acá Bakhtin va a retomar de muchas... Van Dijk va a retomar de Bakhtin. Son muy parecidas las. Para avanzar un poco, inclusive a tomar de otros autores que ya vamos a ver. Para decir esto, bien, toda enunciación tiene impresas las huellas de su comprensión. Entonces va a decir, bueno, está bien, si toda enunciación tiene las huellas de su comprensión, ¿qué pasa con el contexto acá? Dice él. Bueno, el enunciador, la persona que produce un discurso, no solamente lo produce, sino que lo comprende, ¿no? Los usuarios del lenguaje no solo están involucrados en el procesamiento del discurso, es decir, en decirlo, sino también en construir las huellas de su comprensión. Acá podemos poner, por ejemplo, la docencia. La docencia planifica intencionalmente las estrategias para la comprensión de lo que se está diciendo. O sea, un docente no se para y vomita una idea, y después dice, bueno, el que no lo entendió se maneja. Bueno, no significa que no haya gente que lo haga, digamos, pero la idea supuestamente es que un docente planifique las marcas de la interpretación de lo que está diciendo. Entonces, yo lo voy a ir repitiendo y explicando de distintas formas cada definición para que se vaya entendiendo. Que azota con un concepto de pregunta. Ahí, Janet, no entiendo. Es lo que menciona un autor que dice que azota con un concepto de pregunta, significatividad. Ahí no entiendo, Janet, qué es. Si me Pregunta o será presunta. Profunda. Con un concepto de profunda significatividad. Profe, Sí. eso también implica que se le dé un significado, ¿no?, al texto. O sea, por parte de la persona que escribe el mensaje o que lo dice, y la otra persona que lo recibe. ¿No es cierto? Exactamente. Eso es lo que quiere decir él. Y lo que en este proceso de interpretación subjetiva que va involucrado en la producción del texto, o sea, dice producción y comprensión van juntas, lo que interviene es el contexto. Y me quedé pensando en la pregunta de Janet. Ahí, Janet, si me podés explicar mejor para que yo te pueda responder, porque creo en tener una respuesta, pero no sé si estoy segura de lo que vos me querés decir. No sé si lo querés escribir o querés hablar. Janet. Mientras Janet decide. Bueno, entonces, el contexto, tenemos una definición, nos va a decir Van Dijk que el contexto forma parte de un modelo de comprensión que también tiene un lugar dentro de la memoria episódica, o sea, tiene un componente, digamos que los seres humanos tenemos posibilidades de construir esto que se llama contexto, y nos propone pensar los modelos contextuales como aquello que involucra la producción y la comprensión del discurso, digamos, que de manera conjunta, donde el usuario del lenguaje involucra la producción y la comprensión del discurso. No es que son compartimentos estancos. Esto es muy importante lo que plantea Van Dijk, porque si bien quizás nos parezca obvio a esta altura del partido que en cada proceso de enunciación se involucra un proceso de comprensión, dentro del estudio de la comunicación y de la lingüística, pensar la interacción y la intersubjetividad es reciente en 30, 40 años, digamos, ¿no? Predominó dentro de los estudios de la lengua y de la comunicación la visión unidireccional de la producción de significados. Muy influenciado con los estudios de marketing o los estudios de las telecomunicaciones, se consideraba que la comunicación y las producciones lingüísticas iban de un enunciador a un enunciatario, y que ese enunciatario era pasivo o que respondía a estímulos. Tuvieron que pasar muchísimos años para generar una discusión en relación a esto. Van Dijk es uno de los, Van Dijk, Bakhtin, Orecchioni,
Roman Jacobson, y bueno, nuestro lamentable difunto ya, Jesús Martín Barbero, que murió hace 2 días o 3, voy a estornudar. Planteaba justamente la importancia de la intersubjetividad en los procesos de comunicación, en los procesos de enunciación. A ver, Janet, no, era referido a lo que estaba hablando sobre lo que dice en un contexto que lo que habla se tiene que ver desde la construcción del... Exactamente. Ah, sí, lo que habíamos hablado de Bourdieu. Perfecto. Sí, Janet, así como decís. Entonces, pensar que tanto la producción como la comprensión forma parte de la enunciación es una apuesta muy disruptiva que presenta Van Dijk para el proceso para el mundo, digamos, para este momento de pensamiento. Modelos mentales y coherencia discursiva. La teoría de los modelos mentales va a plantear lo siguiente. Los usuarios del lenguaje realizan una representación del significado del texto. Esto lo venimos trabajando con la de la lectura comprensiva. Todos los usuarios del lenguaje, nosotros realizamos una representación del significado del texto. ¿Se acuerdan cuando decíamos, bueno, si yo digo una palabra, la palabra árbol, en mi mente, cerebro, me represento el árbol que yo aprendí? Vamos construyendo modelos mentales, va a decir Bourdieu. Joder, puta madre, como hoy estoy con Van Dijk, que lo tengo negado. Entonces, en la vida cotidiana vamos construyendo, a partir de una relación entre imagen y significado, imágenes mentales. Significados serían. Ya, digamos, no es que nos frenamos y decimos, bueno, ahora voy a construir un significado en mi mente, y me freno así, y tipo marciano, reseteo. No, es una práctica que tenemos los sujetos interiorizada, y que en nuestra vida cotidiana vamos construyendo significados en nuestra mente. Construyen modelos mentales de los eventos de los que tratan los textos. Es decir, construyen la situación que los textos denotan o los que se refieren. No solo es el significado, sino también la referencia relacionada a los hechos. Acá yo les puse primero un ejemplo directo sobre la vida cotidiana, pero pensemos en los textos cuando hablábamos en la lectura colaborativa. Y decíamos, cuando leemos textos universitarios, el primer desafío es poder... sería imaginar esos conceptos que no escuchamos nunca, que por primera vez se nos presentan. Es decir, poder nutrir de imagen esos conceptos, para poder, diría Van Dijk, construir modelos mentales, porque no solamente es la definición del concepto, sino la relación del concepto con su significado. ¿Se acuerdan cuando decíamos, bueno, buscan las palabras que no entienden, y yo les daba como un ejemplo de decir, bueno, hagan un circulito en el texto, pongan la definición, pero cuando vuelvan a leer, lean parafraseando la definición. Entonces, de ese modo, hacen un juego entre lo que significa la palabra dentro del texto. Eso es un ejercicio que generalmente no lo hacemos intencional, entonces como que queda la definición y después no las olvidamos. Poder hacer relaciones con la definición del concepto dentro de lo que está planteado en el texto nos permite incorporar ese concepto. Pero ¿qué diría Van Dijk? ¿Cómo lo incorporamos? A partir de la construcción de modelos mentales. Decimos, bueno, casuística, por ejemplo. Si no sabemos qué significa casuística, buscamos en el diccionario y decimos, bueno, casuística implica... hace referencia al conjunto de casos que permiten ilustrar un problema. Perfecto. Bueno, y acá en el texto pone entonces la casuística en análisis del discurso. Podría poner los conjuntos de casos que hacen referencia al estudio, el análisis del discurso. Entonces ahí tomo la definición de casuística, no digo casuística, sino a partir de su definición, construyo un modelo que me permite comprender o reponer ese concepto. De esa forma, diría Van Dijk, construimos modelos mentales. Pero dice, no solo es el significado de la palabra, sino también la referencia que relaciona a los hechos. Y acá retomo otro ejemplo del principio del cuatrimestre, cuando hablábamos del amor, ¿no? Yo le decía, fíjense, bueno, podríamos ejemplificar la aprehensión del concepto árbol, es simple. Árbol, bueno, es el árbol que yo conocí,
represento algo. Ahora, pero ¿qué pasa con el amor? Yo aprendo el significado amor por la definición que aparece por el diccionario, no. Me pasa igual que árbol, a partir de la experiencia. Y ese concepto de amor que voy aprendiendo va solidificándose o transformándose o entrando en tensión a partir de cómo se va relacionando conmigo, con los hechos, relacionándose con mi experiencia en la vida cotidiana. Entonces, muchas veces ponemos en tensión esa experiencia y el significado de amor se va resignificando. ¿Me siguen hasta acá? Chicos, ¿están allí o ya se me durmieron? Sí, sí, profesor. Bueno, gracias, Soraya, perfecto. Sí, profe. Bueno, yo acá dejé el chat chiquito como para poder verlos. Una secuencia de oraciones de un texto es coherente si los usuarios de la lengua pueden construir modelos mentales de los eventos o hechos de los que están hablando, escribiendo, escuchando, leyendo. Si son capaces de relacionar eventos o hechos de dichos modelos, por ejemplo, por medio de las relaciones de temporalidad o causalidad. Esto es excelente para explicar esto de este texto no es coherente. Cuando se le ha dicho alguna vez, callate, estás diciendo incoherencias. Eso sería una discusión muy fina, porque... Sí. O si no, cuando decía, callate, tarada. Lo que están queriendo decir de tarado o incoherente es que lo que estás diciendo... No es la realidad. Hoy en el barrio tuvimos mucho bardo. Estuvo bravo, sí. Viste que recién pasó el chico mirando el que te dijo que llamaras a la policía. Pasó mirando para acá. Porque en el barrio estuvieron robando, entonces tenemos el barrio conmocionado. Y nosotros estamos como dos suricatas chusmeando por la ventana. Entonces cada vez que pasa alguien corriendo, el perro ladra, entonces estamos reponiendo el contexto del choreo. Perdonen, chicos, pero hoy ha sido una mañana. Tempranito arrancaron y bueno, pasaron, nos pegamos un susto terrible, pero bueno. Y el Zeus que salía ladrando, o sea, el Zeus le vamos a poner un buzo que diga RAM, porque tenía uno de gendarme, o si no le volvemos a poner el de gendarme. Pero bueno, estamos acá, han robado, yo vivo al frente de la Anónima Chica, y han robado en la cuadra, entonces ha sido bastante conmocionado. Cuídense, chicos, porque el choreo anda complicado. Bueno, vuelvo al tema acá de la coherencia. Fíjense que este tema que a veces uno está charlando que le dice, no sos coherente. ¿Qué quiere decir? Que la relación fíjese, entre hechos y lo que se dice no es lineal. Vamos a tratar de explicar qué significa ser coherente. Que si yo digo, a ver, un ejemplo burdo voy a poner, llueve y salgo afuera y no llueve. A veces, no, me estás mintiendo, podría decir algo. Mentir sería una forma de incoherencia, no hay relación entre el hecho y la palabra. No vamos a hablar de patologías neuronales o psíquicas, sino vamos a hablar de texto, que sería lo más relacionado. Vamos a ver acá lo que dice Bandy. Una secuencia de oraciones de un texto, en un texto, las oraciones, es coherente si los usuarios de la lengua pueden construir modelos mentales que los permitan entender, podríamos decir. Si yo estoy leyendo algo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de lo que a mí me ha pasado con el texto de Habermas, que como siempre terminé llorando, como cada cosa que me pasa que no entiendo? No era que Habermas en ciencia y técnica como ideología era incoherente. No, si hay algo que justamente Habermas inclusive sigue vivo, capaz que se murió y nadie se enteró, pobre viejo, porque tiene más años que Matusalén. No sé si tiene más de 100 ya Habermas. No es que Habermas era incoherente, lo que pasaba era que él decía un montón de cosas en su primera oración
que yo no conocía, no entendía, entonces yo me trababa en la lectura del texto porque yo no lograba construir modelos mentales de lo que me estaba diciendo. Arrancaba del Timeo de Platón, que yo no sabía ni quién era, si Timeo era una persona, un lugar, no sabía lo que era, un libro, una idea, y terminaba con Husserl. Entonces, todas esas personas que me iba diciendo, todas esas cosas, yo no las podía representar en mi mente-cerebro. No podía construir un modelo mental. Entonces, para mí ese texto se presentaba como incoherente. Una vez que fui reponiendo de sentido cada uno de esos conceptos, ya no me parecía tan incoherente. En realidad me daba cuenta de que yo había sido una burra que no entendía nada lo que Habermas llama. Me faltaba conocimiento para dar cuenta de eso. Los usuarios de la DEM pueden construir modelos mentales. Entonces lo primero es, ¿algo nos parece incoherente cuando no podemos construir modelos mentales de lo que se está diciendo? Si me está describiendo, fíjense, hay un libro que se llama Adán Buenos Aires, que yo se los recomiendo para leer, que es muy bueno. Es un libro de los clásicos de la literatura argentina. Es tan clásico que me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre del escritor. Qué bestia. Bueno, en Adán Buenos Aires, hace el escritor, que yo me voy a acordar el nombre, ya va a venir a mí, una referencia de el Dante, de la Divina Comedia de Dante Alighieri, pero en la Argentina. Entonces, pero uno podría leer, ya me va a salir, ya va a salir, la tengo en la lengua. Debe estar por ahí, si no vos el libro, porque si no está ahí, si no yo lo buscamos, si no me lo busca alguna, me lo googlea y me dice, Adán Buenos Aires. Y le voy a decir, pero sí, si era fulano de tal, ¿cómo me voy a olvidar? Si uno puede leer Adán Buenos Aires sin haber leído la Divina Comedia del Dante Alighieri. Lo viste, yo te dije que era Leopoldo Marechal. Y encima de Leopoldo Marechal, en el libro de Adán Buenos Aires, hace referencia a Azul Solar, a Roberto Arn, a Borges. Pero no dice Azul Solar cuando dice tal cosa. No. Uno puede leer Adán Buenos Aires sin saber quién era Azul Solar, Borges, Roberto Arn, o sin haber leído la Divina Comedia. Ahora, si uno leyó la Divina Comedia, puede establecer otro modelo mental de comprensión. Si uno sabe quién es Azul Solar o conoce la primera vanguardia estética de la Argentina, puede comprender de qué estaba hablando Leopoldo Marechal cuando hablaba de los distintos círculos del infierno que atraviesa Adán Buenos Aires. Ahora, por eso la genialidad de ese libro es que uno tiene distintos niveles de lectura, distintos niveles de comprensión, si conoce o no conoce esos elementos. Por eso, la construcción de los modelos mentales para la comprensión no son compartimentos estancos, que es lo que va a plantear Van Dijk, sino que son distintos momentos que uno va desarrollando en la medida en la que se va involucrando en esos procesos. Dice, por eso en la segunda parte de la definición dice, si son capaces de relacionar eventos o hechos en distintos modelos, por ejemplo, por medio de relaciones de temporalidad o casualidad. Es decir, una secuencia de oraciones de un texto es coherente si, por un lado, los usuarios del lenguaje pueden construir modelos mentales de lo que está diciendo, y si además son capaces de establecer relaciones con esos hechos a los que se hace referencia. ¿Se entiende lo que vamos diciendo? Los veo tan callados que ya estoy empezando a tener miedo nuevamente. Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Quién ve ahí? No sé quién habló ahí. Carmen, gracias Carmen, con esa foto tan simpática. Entonces dice, un texto es significativo si tiene un modelo. Todos los textos tienen un modelo de comprensión, porque el que lo escribió, recuerden, produce el texto, a su vez que propone las gramáticas de comprensión. Todo texto es significativo si tiene un modelo de comprensión. Además de hablar sobre los eventos, los usuarios del lenguaje también necesitan modelarse a ellos mismos y otros aspectos de la situación comunicativa en la que están participando. Entonces,
El texto es significativo porque tiene un modelo, pero a su vez también, dice, los participantes tienen sus propios modelos, que deben adecuarse para poder generar una comprensión de ese proceso. Si no, no se entiende, es lo que yo recién les decía del meme de lo que dijo el presidente. Quizás dentro de 3 años suene anecdótico y nadie entienda. O por ejemplo, nos pasa a nosotros ahora, que especialmente que acá seguramente hay niños jóvenes que no han nacido en el 2001, ¿sí, no? Sí, puede ser. No sé, ¿hay alguien que haya nacido en un año después del 2001? O sea, en 2002, 2005. 2005 No. llega. 2002. Zoraide, no te pregunto porque me parece que vos naciste en las mismas épocas que nosotros. Pero bueno, no sé. Para mí que bem antes de ustedes. ¿Quién? Para mí que bem antes de ustedes. Bueno, ahí Janet, por ejemplo, nació en el 2002. Pero si yo hago referencia al conflicto del 2001, Janet no tiene idea. A Janet se lo contaron, ¿no? Janet no lo vivió. En cambio nosotros acá, estoy seguro que Ariel, sí, Ariel, vos, yo, Zoraide, cuando hablamos del conflicto del 2001, lo hemos vivido. Algunos lo han vivido de manera anecdótica y los otros quizás lo vivieron de manera protagonista. ¿Sí? Por ejemplo, yo recuerdo muy bien el 2001 por varias razones. Primero, porque cuando se cayeron las Torres Gemelas, yo tuve un accidente en la columna y las pude ver perfectamente porque estaba postrada. Segundo, porque empecé a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social y me pagaban con bonos. Eso no me voy a olvidar nunca. Y en Córdoba los bonos estaban devaluados. Y tercero, porque el día que fue la gran represión en Plaza de Mayo, yo estaba en una manifestación y también nos reprimieron. Así que no me voy a olvidar nunca del 19 y el 20 de diciembre. Yo me vine para acá, Caleta Olivia en el 2002. Pleno diciembre de 2001 alcancé a llegar a Caleta Olivia cuando se decreta al otro día el estado de sitio. ¿Te acordás que hubo estado de sitio durante unos cuantos días? Entonces, esa posibilidad, esa construcción de modelo mental que nosotros podemos... Bueno, ¿vos, Zoraide, en qué año viniste a la Argentina? ¿En el 2001? Sí, exatamente no começo de 2001. Que comprávamos com dólar, era 1 por 1 com Brasil, e era bem lindo. E de repente, em mês 11, todo deu vuelta. Fue terrible. Así es la Argentina. Bueno, entonces ahí podemos ver, fíjense, 3 experiencias de vida, Zoraide, Miriam y yo, en relación al año 2001, que fue un hito en la Argentina, cae devaluamos, se cae la paridad peso-dólar, el corralito, los cacerolazos que hablábamos la otra vez. Bueno, 3 experiencias diferentes. No sé, Zoraide vino de Brasil, según el presidente vino de la selva. Sí, vine de la selva de tráfico. Sí, podríamos tomar los mapas mentales como hábitus. Sí, muy bien. Es más, yo creo que Van Dijk ahí está tomando mucho. Estoy tratando de recordar, pero sí, dialoga muchísimo Van Dijk con el libro de qué significa hablar de Bourdieu. Especialmente con un concepto que nosotros no lo vimos, que se llama disposición, que es la posibilidad que tiene cada ser humano para transformar la realidad que está viviendo. Esta idea de mapa mental, que es la que permite, que es la que uno construye en la trayectoria de su vida, en la que intervienen los capitales, o que según la idea y el hábitus de Bourdieu, la que se va a ir construyendo a partir de la experiencia, y es la que nos va a permitir dar cuenta del contexto. Por eso los modelos mentales son únicos y subjetivos. Estos representan la manera en que cada usuario del lenguaje interpreta o construye dichos eventos. Fíjense, recién, con lo que contó Zoraide, lo que dijo Miriam y lo que digo yo, podemos reponer un contexto desde el 2001. Y podemos entender lo que pasó allí. Ahora, en el caso de Janet, que nació en el 2002, ella no tuvo ninguna experiencia en ese momento.
porque no nació, porque ella está atravesada por ese contexto de manera indirecta, pero ella no puede decir nada salvo lo que les contaron porque no lo vivió o no tiene algún elemento para resonar. Los modelos mentales subjetivos también pueden verse influenciados por limitaciones objetivas, esto podrías marcar en el caso de Janet, como de las propiedades físicas de las cosas, las personas o las situaciones como organización espacial. Acá podemos ver, bueno, este modelo mental que nosotros estamos reconstruyendo sobre lo que pasó en el 2001 en la Argentina, obviamente se encuentra atravesado sobre nuestras experiencias de vida, sobre lo que vivimos en ese momento, pero Janet, por ejemplo, podría participar de la construcción de este modelo mental a partir de lo que, por ejemplo, su familia le contó que vivió en ese momento, por ejemplo. Aunque todos los modelos mentales de un contexto o situación son únicos debido a las circunstancias personales y las contingencias de la situación actual, su estructura abstracta puede definirse de manera objetiva mediante las percepciones acumuladas de las personas. ¿Bien? Y acá es donde a veces se confunde, dice Van Dijk. A veces se creen que son compartimentos estancos porque la gente lo puede, digamos, lo podemos narrar de manera objetiva, pero eso no significa que su existencia sea objetiva. Siempre va a estar atada a la situación de la persona que elige la construcción, que elige ese punto de vista para poder interpretar ese hecho. El conocimiento general compartido con otras personas y los conocimientos personales que se utilizan con recurrencia es más fácil de recuperar que la mayor parte del conocimiento personal sobre nuestro pasado, es decir, nuestros propios modelos mentales. Sin embargo, al momento de experimentarlos o al producir o comprender un discurso, los modelos son fundamentales y que incorporan nuestras intenciones al planificar y comprender eventos y discursos. Entonces, el conocimiento general compartido sobre un tema permite recuperar, dice, estos contextos individuales. Pero, dice, hay como una tensión. Esa idea general del contexto construido entra, digamos, no es que significa que absorbe el contexto individual o la visión del mundo, no, entra en tensión sobre la visión particular. Los modelos mentales del conocimiento social y general. Esquemas y modelos. La estructura de los modelos mentales no es arbitraria. Y eso se entiende a partir de lo que estamos viendo ahora. Forma parte de la trayectoria individual y la forma de ver el mundo de cada uno. El análisis de la organización interna de los modelos mentales se plantea en términos de esquemas y categorías. Esquema. Permite buscar, encontrar y activar modelos antiguos de manera más eficiente y realizar abstracciones a partir de modelos en cada... Ay, que quise poner en cada idea, acá cualquier cosa, puse, a partir de modelos en cada idea. De las categorías. Por ejemplo, tiempo, espacio. A ver, organizar. ¿Qué quiere decir esto? Podemos organizar en esquemas y modelos nuestros modelos mentales. Vamos a hablar política. Política argentina, podemos decir, bueno, como decía Miriam, bueno, y la Argentina es así. Entonces puede decir devaluación, crisis, cacerolazo. Tenemos distintos hechos organizados en esquemas que nos permitan... ¿Qué es? El correo. No sé. No sé qué es. Los libros de Maxi. Buenísimo. Los esquemas, perdón, seguimos como dos suricatas mirando por la ventana con Miriam. La próxima vez vamos a poner una pantalla acá para no distraernos. Entonces, por ejemplo, organizados en esquemas. Fíjense ustedes, si me dicen, bueno, familia, un esquema podría ser Van Dijk. Familia, mi familia materna, mi mamá, mi abuela, mis tíos, qué sé yo, mi tía Mónica que quedó viuda cuando mi tío, bla, bla. Entonces yo tengo organizado mentalmente el tema de ciertos esquemas sobre la familia. Amor, pareja, hijos, podría estar dentro del esquema familia, historia, política argentina o política latinoamericana. Estos distintos esquemas nosotros tenemos organizadas algunas ideas dentro de nuestra cabeza, que al momento de tener que interpretar, por ejemplo, vuelvo sobre los memes, estos memes que hubo sobre lo que dijo el presidente, que nos hemos reído tanto, ¿no?
yo me reí, algunos me parecieron terribles, me parecieron todos muy chistosos. El tema de el burro arriba de una balsa, que dice, ahí viene llegando Alberto de Europa. No hacía falta explicar, el burro representa una persona que no sabe, entonces, bla, o sea, no hacía falta explicar. Ese meme se sitúa dentro de un esquema mental que nos permite conceptualizar que el burro es sinónimo, el animal burro es el sinónimo de o referencia a una persona que no sabe. O sea, no había que poner abajo, léase que burro es el animal burro, referencia. ¿Por qué? Porque nuestro esquema mental nos permite conceptualizar esta idea a partir de eso que representa. ¿Cómo modelamos nuestra vida a partir de modelos de experiencia? Se organiza mediante los siguientes elementos. Tiempo, esto que decíamos recién, bueno, a ver qué pasó en el 2001, y Zoraida dijo, bueno, yo vine a la Argentina y me pasó tal cosa. Miriam dice, bueno, a mí me hace acordar porque fue el momento que me venía Caleta. Yo me acuerdo porque en ese momento estábamos, en la Organización Social del Estado, nos estábamos muriendo de hambre. Organizar tiempo, lugares, participantes, causalidad, niveles, prominencia, ¿no? Entonces, a partir de los modelos de experiencia, se organizan esos modelos a partir de estos elementos. Siempre van a ser organizados a nivel de lugar, tiempo y espacio, de manera narrativa, introducción, nudo y desenlace. Y acá voy a volver a atar a lo que vimos de Bakhtin sobre géneros discursivos. Nuestra forma de construir o de narrar, o nuestra forma de poder hablar sobre lo que nos pasa es narrativa. Introducción, nudo y desenlace. No en vano los cuentos empiezan. Había una vez, dice tiempo, había una vez en el año 1978, tiempo. Ahí empieza a organizar la secuencia temporal. Una persona, una chica, llega a la Argentina, y ahí tenemos una secuencialidad. Y empieza a contar a una persona que le empiezan a pasar cosas. Esa secuencialidad, esa narración que tiene justamente los cuentos, las novelas, las películas, las series, que son géneros secundarios, como decía Bakhtin, nacen de una secuencia primaria, que son estas que los modelos mentales que organizan nuestras formas de conocer el mundo, diría Van Dijk. Porque el ser humano tiene una forma de construir, de narrar, secuencial. Tiempo, lugar, participantes. Justamente, ¿se acuerdan cuando decíamos al principio sobre la coherencia de los modelos mentales? Cuando no podemos establecer alguna relación sobre lo que está diciendo, sobre los modelos mentales que nosotros tenemos, decimos, bueno, esto es incoherente. A ver, veamos algo que no lo entendemos. A ver, por ejemplo, esta persona tenía que hacer tal cosa y no lo hizo. Bueno, a ver, veamos la normativa que dice. Ahí tenemos un parámetro organizador. Profe, Sí, Joana. a mí me pasó, por ejemplo, con el trabajo evaluativo. Yo elegí la propaganda para hacer del jugo. No sé si es un jugo, es una agua tónica. Sí. Y no lo entendí al principio. Entonces le pregunté a mi hermano a ver qué entendía, y ahí él me dio su punto de vista, y entonces ahí me abrió una nueva idea de lo que podría llegar a ser. Creo que se relaciona con lo que estaba diciendo. Pero si no, no lo hubiera entendido. A mí también me costó, le tuvimos que dar vueltas. Sí. Justamente la intersubjetividad es la que permite establecer la coherencia, diría, o los puentes entre los mapas mentales que plantea Bakhtin. Lo que pasa es que Bakhtin lo que está produciendo este concepto de contexto. Bueno, ya retomo esto de lo que te estoy por decir, ahora quiero terminar las presentaciones para hacer un cierre de la propuesta. Pero es lo que voy a ir en relación a lo que estabas diciendo, Joana, recién. Los esquemas son cruciales para la organización de la memoria y por lo tanto para todas las formas de recuperación de recuerdos. ¿Sí? Cuando yo me olvido de algo, siempre digo, ay, ¿dónde estaba? Y trato de buscar algo para poder asociarlos, ¿no? Porque cómo yo organizo las cuestiones, los distintos temas, son los que, la forma en que yo los organizo es la forma en que los puedo recuperar. Fíjense que la organización y el orden
son pautas muy importantes para poder organizar el trabajo y el conocimiento. Una de las cuestiones que nosotros, y ahí hago un desliz, hacemos en el taller, los talleres del gabinete, que están orientados a la organización del espacio social de aprendizaje, justamente está orientada a que puedan establecer esquemas de organización para poder estudiar, ya sea desde lo conceptual, o estudiar los materiales puntualmente, como el lugar donde están trabajando. Si no, no solamente que perdemos tiempo, sino que nos perdemos. Si yo tengo que, digamos, tengo que estudiar Van Dijk, ¿dónde lo dejé? Y que no, pero es Bastille, no, o era Van Dijk. Entonces ya estoy perdiendo tiempo y ya no sé quién es quién, manoteo cualquier cosa y arranco por cualquier lugar. Entonces la organización y los esquemas son muy importantes porque nuestro cerebro aprende armando y desarmando. Esa es la forma en la que nosotros comprendemos. Primero identifico qué es lo que hay, es decir, desarmo. Rearmo, nunca voy a volver a armar de la misma forma que lo armó el otro, porque justamente interviene nuestra subjetividad. Por eso, Van Dijk se sitúa en esta cuestión de organización y de esquemas. Los esquemas de modelos, por lo general, no solo sirven para organizar nuestras experiencias diarias, comprender el discurso, contar historias, sino también para buscar y recuperar recuerdos personales o modelos mentales antiguos. Por ejemplo, a veces para los cumpleaños o para algunas fechas importantes uno se pone nostalgioso, dice, oh, me acuerdo cuando era chica que pasaba tal cosa, o capaz que Zoraide recuerda su Brasil natal, o yo no sé, algún lugar. Bueno, esos recuerdos son detonados, podríamos pensar, por algunas fechas o algunos momentos que nos permiten organizar nuestra mente de determinada forma. Los contextos como modelos mentales. Los contextos son una clase especial de modelo mental de la experiencia cotidiana. Los modelos contextuales organizan las formas en que nuestro discurso es estructurado y adaptado estratégicamente a toda situación comunicativa. Los modelos contextuales tienen las propiedades de los modelos de las secuencias de áreas. Se caracterizan por: se almacenan en la memoria episódica, eso que les mostré en el cuadro al principio, son personales, únicos y subjetivos, se basan... ¡Ay, qué bestia peluda! Esperen, ¿qué pasó acá? Bueno, ya lo voy a cambiar. En el conocimiento sociocultural y otras creencias compartidas a nivel social, a la vez los instan. Pueden poner en evidencia opiniones y emociones sobre el evento en curso o sus acciones. No, tenés que sacar cian. Instan. Saca cian. Pero me cago. Ahí. Gracias, Miriam. Vuelvo acá. Se fundamentan en el conocimiento sociocultural y otras creencias compartidas a nivel social y a la vez los instan. Pueden poner en evidencia opiniones y emociones sobre el evento en curso o sus acciones y participantes. Representan eventos comunicativos específicos. Si son interesantes, pueden servir de base de discursos futuros. Podemos contar historias acerca de nuestras experiencias comunicativas anteriores. Son dinámicos y se actualizan constantemente durante la interacción, al hablar o escribir, al escuchar o leer, o durante la comunicación. Controlan la interacción verbal en curso y la adaptan a su ambiente social. Se forman o actualizan mediante una interpretación estratégica de los eventos actuales, así como también de la instanciación del conocimiento general socialmente compartido acerca de los acontecimientos. Pueden ser la base para la abstracción, generalización y descontextualización en la formación de conocimiento más general sobre el discurso y la comunicación. Es decir, podemos aprender nuestras experiencias comunicativas. Se organizan mediante esquemas y categorías que definen varias clases de eventos comunicativos, etc. Bien, ahí están los links donde pueden ver cuestiones de Van Dijk. ¿Qué es lo que acá vemos de este señor que está acá? Lo que podemos ver que el contexto entonces no es algo que anda flotando y que dicen, bueno, recuperemos el contexto como si fuera cualquier cosa. No. Cuando nosotros planteamos que un texto es más un contexto, estamos hablando que eso que nosotros recuperamos, de donde está inserto ese texto, forma parte también
de nuestros modelos mentales para poder comprender y organizar la vida cotidiana. Siempre nosotros estamos refiriéndonos al contexto, porque si no, no podríamos existir, no podríamos vivir, porque el contexto está íntimamente relacionado con nuestros modelos mentales, es decir, con nuestra forma de conocer y dar cuenta de la vida cotidiana. Cuando dice, bueno, a ver, algo muy común en las tesis o en los trabajos finales, dicen, bueno, vamos a contextualizar este problema. Dicen, van a estudiar, qué sé yo, las prácticas docentes. Dicen, bueno, en la universidad. Había una vez la universidad en la antigua Roma. No, dice, ¿por qué vas a ir a la antigua Roma? Bueno, porque estoy hablando del contexto. No, eso es historia. Un contexto, a ver, ¿qué es lo que referencia de manera directa un modelo pedagógico? Ahora, lo que estás viendo. Entonces ahí recuperamos una dimensión, digamos, un modelo mental que a nosotros nos permite ordenar lo que está queriendo decir, porque el contexto nos habita, no hay un solo contexto. El contexto es nuestra forma de organizar y conocer la vida cotidiana. ¿Se entendió? Con la lectura de Van Dijk van a poder recuperar un poco más lo que estamos hablando ahora. Voy a dejar de compartir la pantalla. Nos queda poco tiempo de aire. Nos quedan 4 minutos. Hoy fue intenso, la clase fue muy larga teóricamente, pero quiero saber si hasta ahora hay alguna pregunta o alguna duda sobre este tema. Cuando se quedan así callados. Por ahora no. ¿Ah? No. Por ahora no. Bueno, pero van a hacer esto. Lo que van a hacer, el que no tenga que terminar rápido el trabajo, porque yo no sé hasta cuándo, ya no me acuerdo hasta cuándo tenían tiempo. Hasta este miércoles. Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno. El que lo terminó el trabajo, le propongo que lea el texto de Van Dijk. Esperen, para Mariana, que termino de hablar de este tema y después hablo sobre lo otro. Porque si no, el modelo mental se me desorganiza, el mapa mental. El que terminó de hacer el trabajo, le propongo que vea la presentación nuevamente que hice hoy, que fui corrigiendo sobre la marcha, y que lea el texto que coloqué en el aula. ¿Sí? Lean el texto, repasen la presentación. Porque el miércoles, la semana que viene, el jueves, mejor dicho, sí. Por el tema de los talleres. Claro, pero este jueves, cuando tengamos los prácticos, vamos a hacer ejercicios a partir de lo que nos plantea Van Dijk. ¿Sí? Yo voy a proponer distintos ejercicios y vamos a analizar el tema, vamos a ver géneros discursivos, o sea, el concepto de enunciación y de género, y el tema de modelos mentales contextuales. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí, professora. Semana passada você começou com o texto de Van Dijk, não? E disse que ia desenvolver depois, só deu início nomás e abriu em denunciados, que depois entraria em discursos, géneros discursivos. Sí, eso es lo que vamos a seguir el jueves. Gracias, Zoraida. Ah. No hay problema. Ahí vamos a seguir con ese tema. Bueno, gracias. Sí, siempre mandan en PDF, por favor. Sí, recuerden, hay una cosa, chicos, cuando estoy dando la clase, pregunten sobre el concepto de la clase. Si usted en el medio, Paola, me tirás una pregunta sobre otra cosa, no la voy a leer. Ahora la voy a leer. Una consulta de corrección de los trabajos y nosotros cuando se termine cuando la terminen de subir los trabajos, que la fecha no sé cuándo, creo que era hasta mañana. No, pero ella está hablando de los que nos faltan corregir, que son de las asistencias. Ah, los trabajos de las asistencias. Ahora, miren, nosotros esta semana vamos a empezar con las correcciones de todos los trabajos. Esperemos que tenerlo pronto, antes de que termine el cuatrimestre. Alguien preguntó en el foro, no sé quién fue, que yo lo respondí, que bueno, sí, estamos atrasados, que esto ya lo habíamos planteado por el tema de la cantidad de alumnos que tenemos, entre los de análisis, los de TAU y los de sociología. Pero antes de que termine junio vamos a terminar de corregir los trabajos, Paola. Les quiero decir que, bueno, este jueves vamos a ver entonces los que nos quedó de géneros discursivos y vamos a ver ejercicios.
Y la semana que viene, le vamos a dejar actividades para la semana que viene, por la semana que viene no va a haber clase por dos cosas. Primero, el día martes nosotros vamos a tener todos los profesores del área de práctica de la UMPA, vamos a tener unas jornadas internas, así que no va a haber clase. Y miércoles, jueves y viernes va a haber un seminario que va a dictar el doctor Bombini sobre la enseñanza de la lengua y la literatura, así que vamos a estar abocados a ello. Pero para que no pierdan la clase, nosotros el jueves vamos a hacer, vamos a recuperar lo que falta, vamos a hacer unos ejercicios y le vamos a proponer unas actividades para que veamos a la tarde de esa semana, ¿sí? No, no se puede extender, porque ya le dimos 10 días para hacer le dimos desde la semana pasada. Sí, no se puede extender la presentación. Ahí. Bueno, chicos, se nos acaba ya el tiempo, vamos a tener que finalizar antes que nos corte el Zoom. Les mando un saludo y nos vemos el jueves entonces. Chao, profe. Chao. Chao, hasta